Bien, vamos a empezar a trabajar las subordinadas adjetivas, pero antes de empezar con eso vamos a repasar cuáles son los tipos de relación sintáctica que puede haber entre proposiciones. En primer lugar, recordemos que tenemos la coordinación, donde tenemos dos elementos, dos suboraciones o proposiciones que están en un mismo nivel sintáctico y son las que marcamos con paréntesis, ¿sí? Recordemos, la coordinación implica dos suboraciones en un mismo nivel sintáctico, ¿sí? Es lo que son los nexos que ustedes tienen acá marcados con verde, ¿sí? Que pueden ser yuxtaposición, copulativo, disyuntiva, adversativa, ¿sí? Se da en el mismo nivel sintáctico. La subordinación, por otra parte, implica que haya una oración dentro de otra. Esa oración que está dentro de otra debe tener un verbo conjugado, verboide, como vamos a ver más adelante. Y hay tres tipos. Sustantivas, que son las que ya trabajamos, adjetivas, que son las que vamos a empezar a trabajar hoy, y adverbiales. Los nexos subordinantes son pronombres relativos. Bien, la subordinación adjetiva lleva su nombre porque cumplen la misma función que un adjetivo. Y se refieren siempre a un sustantivo, ese sustantivo al cual refieren se llama antecedente. Y van siempre encabezadas por relacionantes que cumplen una función sintáctica específica dentro de la subordinada. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá arriba tenemos dos oraciones. Entregué el informe de lectura, la profesora había pedido el informe de lectura. Lo que uno hace cuando redacta subordinadas adjetivas es en realidad unir dos ideas, ¿sí? O dos oraciones, como en este caso, que serían redundantes. Y la transforma de esta manera. Entregué el informe de lectura que la profesora había pedido. Fíjense cómo se pasaron de dos oraciones simples, a una oración compleja con una subordinada. Sintácticamente, el sujeto es tácito, primera persona, entregué es el núcleo verbal y todo lo que está en celeste es el objeto directo. El informe de lectura que la profesora había pedido. Todo eso es lo que entregué, lo que yo entregué, por eso es objeto directo. Dentro de ese objeto directo tenemos la subordinada, que acá yo la marqué con estos ángulos, ¿sí? Y fíjense, ¿a qué hace referencia que la profesora había pedido? Al informe de lectura. Informe es el antecedente, ¿sí? La subordinada adjetiva siempre refiere a un antecedente sustantivo, ¿sí? Y siempre la proposición adjetiva cumple la función de modificador directo de ese antecedente. Dentro de la subordinada, yo acá les escribí el relacionante que funciona como objeto directo de la subordinada. Dentro de la subordinada, ¿sí? Ese que funciona como objeto directo, ¿sí? Podría funcionar de distintas maneras, podría ser sujeto, podría cumplir distintas funciones. En este caso cumple función de objeto directo. ¿Por qué? Porque reemplaza el informe de lectura. Si ustedes piensan la subordinada, la piensan de esta manera. La profesora había pedido el informe de lectura. Ese que reemplaza informe de lectura, que está acá, ¿sí? Y si analizáramos al interior de la subordinada, ese que sería el objeto directo. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense de nuevo, tenemos dos oraciones. El teatro fue vendido. En ese teatro representaron bodas de sangre. Podríamos hacer una sola oración que diga, el teatro donde representaron bodas de sangre fue vendido, ¿sí? Y nos queda más redactada, digamos, una sola oración y sin tanta repetición. Fíjense en este caso. Tengo marcado en verde todo el sujeto, ¿sí? El teatro donde representaron bodas de sangre es el sujeto, fue vendido es el predicado. Tenemos una oración en voz pasiva, ¿sí?
Dentro del sujeto tenemos, bueno, él es el modificador directo, teatro es el núcleo, donde representaron bodas de sangre, de nuevo es el modificador directo, ¿sí? La subordinada es modificador directo. También modificador directo del antecedente que es teatro, el sustantivo al cual refiere. Y en este caso, fíjense que tenemos el relacionante es dónde, ¿sí? Dónde vamos a ver que puede aparecer en subordinadas adjetivas o adverbiales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos damos cuenta de que es adjetiva? Y porque va a estar justamente refiriéndose a un antecedente. Más adelante, cuando veamos las adverbiales, vamos a ver que las subordinadas que empiezan por donde no tienen antecedentes. Si lo tuvieran, sería una adjetiva y no una adverbial. Entonces, dentro de la subordinada, donde es un circunstancial. Un ejemplo más. Luis, el químico, viajará a Atenas. Los padres de Luis son griegos. Podemos unir toda esta oración en una sola que diga: Luis, el químico cuyos padres son griegos, viajará a Atenas. Entonces, fíjense, sintácticamente tenemos el sujeto y el predicado aquí. Luis, el químico cuyos padres son griegos, tenemos acá el núcleo del sujeto, es Luis, y el químico cuyos padres son griegos es en realidad la aposición, ¿sí? Todo esto es la aposición. Dentro de la aposición tenemos la subordinada adjetiva, que es cuyos padres son griegos, ¿sí? Y a qué antecedente se refiere a químico, ¿sí? En este caso, cuyos funciona como modificador directo de padres, ¿sí? Y toda la subordinada funciona como modificador directo de núcleo. Ahora bien, ustedes en el material van a tener otros tipos de nexos, pero para que puedan estudiarlos, pero en realidad el funcionamiento siempre es el mismo, ¿sí? Siempre en la subordinada adjetiva tenemos un antecedente sustantivo y siempre tenemos un nexo en particular, un relacionante que cumple una función determinada. Hay un tipo especial de clasificación de las subordinadas adjetivas, ¿sí? Que son las adjetivas especificativas y explicativas. Sintácticamente se analizan y funcionan de la misma manera. Lo que cambia, ¿sí?, es la puntuación y el sentido que tienen. Fíjense en este caso. Los niños que estaban en el patio vieron la pelea entre Beto y Tomás. Sintácticamente, que estaban en el patio es una subordinada adjetiva que modifica el antecedente niños, ¿sí? Pero semánticamente, ¿qué implica? Que solamente los niños que estaban en el patio vieron la pelea. Solo ellos, no otros. Entonces está especificando, ¿sí?, cuáles son los niños que vieron la pelea. Por lo tanto, esa subordinada es una adjetiva, pero además es especificativa. Y fíjense que no va entre comas. Fíjense la misma oración con comas, cómo cambia. Los niños que estaban en el patio vieron la pelea entre Beto y Tomás. Sintácticamente sigue siendo una subordinada adjetiva, sigue modificando al antecedente sustantivos, la diferencia en que está entre comas, y eso hace que cambie el significado. ¿Cuál es el significado? Todos los niños vieron la pelea. El hecho de que estuvieran en el patio es una información accesoria, ¿sí? Todos los niños vieron la pelea, además esos niños estaban en el patio, ¿sí? No como en el caso anterior, que solamente los niños que estaban en el patio son los que vieron la pelea, ¿sí? Es una caracterización que estaban en el patio. Por eso, en este caso, la subordinada se llama explicativa. La que va entre comas se llama explicativa porque agrega información, a diferencia de la anterior, que es
especificativa, ¿sí? También van a ver en el material que se llaman restrictivas o no restrictivas, ¿sí? Ustedes elijan el nombre que más les sirva para identificarlas, ¿sí? La más común es esta que les planteo acá, especificativa o explicativa, ¿sí? Bien, por ahora eso es todo, sigan con el material.